Hola, hola de nuevo. Eh, vamos a ver en esta sesión el tema 7. Seguimos hablando de la empresa como institución y de algunos aspectos relacionados con ese papel que tiene la empresa en la sociedad. Y en este tema lo que vamos a ver son una serie de cuestiones vinculadas a esos roles, a ese papel que juega la empresa en la sociedad, pero saliéndonos un poco, yendo un poco más allá de las temáticas que normalmente se abordan en general en las facultades de economía y sobre todo de empresa en relación con la empresa. Vamos a detenernos en cuatro cuestiones. La primera parte lo dedicamos a aquellas, hablar de ese tipo de actividades empresariales o a veces pseudoempresariales, pero que no dejan de formar parte de esa actividad económica que está dentro de lo que entendemos que es una empresa, que no responden pues al modelo que normalmente estudiamos, que es la gran empresa, con todas sus características, que recoge todo, la tipología de roles, toda la estructura organizativa. Bien, vamos a hablar de cuestiones que se salen un poco de eso. Estrechamente relacionado con eso, vamos a ver la segunda parte, la dedicamos a la economía social y lo que se llama el tercer sector, que también se sale un poco del modelo de la empresa, en este caso de la empresa capitalista, tal como la pensamos o la tenemos en mente. En la tercera parte la dedicamos a la responsabilidad social de la empresa respecto a la sociedad en la que se encuentra o respecto a los propios miembros de la sociedad, de la empresa, perdón, hablamos de la acción social de la empresa con sus trabajadores. Y finalmente, una cuestión que está estrechamente relacionada con la responsabilidad social ahora mismo en el ámbito de la empresa y que aprovechamos, es una de esas cuestiones transversales como el género que veremos en el último tema y que aprovechamos para introducirlo aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces la primera parte lo dedicamos a ese título de Lo pequeño es hermoso, que es el título, lo veremos, de un libro de los años 70 de un tecnólogo muy influyente. Bien, decía que esta primera parte lo dedicamos a hablar algo de unos aspectos que van un poco más allá de la gran empresa capitalista, que es la que encontramos en todos los manuales de todo lo relacionado con la empresa, con la economía de la empresa, con la organización de empresas, con la sociología de la empresa, etcétera. Normalmente hablamos sobre todo de grandes empresas, donde podemos encontrar todas, como decía, todas las características completas, todo tipo de componentes de la organización en línea, todos los aspectos, su organización informal, los distintos roles. Bien, pero la realidad empresarial es mucho más rica que la que normalmente vemos ahí. Tenemos, por un lado, pequeñas y medianas empresas, de las que se consideraba, a pesar de que constituyen el tejido productivo fundamental de muchos países, entre ellos España, y sin embargo, pues hasta muy recientemente se consideraba que no existían. No se estudiaban los problemas específicos de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en los últimos años, pues bueno, se han incorporado ya, no está claro si dentro de los programas formales, pero por lo menos, bueno, pues cátedras de economía de la empresa familiar, etcétera, etcétera. Bien, otra cuestión es lo que llamamos la economía social, que se sale también de esa gran empresa capitalista que es la que, bueno, pues la que ocupa las páginas de todos los manuales y de los programas de la mayor parte de las asignaturas. Pequeñas empresas de trabajo asociado, las cooperativas de producción o de consumo o de otro tipo, cooperativas de segundo grado, como son las de comercialización, por ejemplo, del campo, o grandes grupos cooperativos. También en este caso podemos encontrar grandes empresas
pero de una naturaleza distinta. Y por otro lado tenemos lo que llamamos desde hace unas décadas el tercer sector. Es decir, un conjunto de actividades que, bueno, están entre el Estado y la empresa, pero que, como veremos, en realidad incorporan también una actividad productiva en muchos casos, es decir, en muchos sentidos actúan, forma parte del tejido empresarial. Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, se denominan de las dos formas. Bien, entonces, lo que me interesa en este tema es pues, que a la hora de pensar en la empresa tengamos en cuenta esas realidades distintas. De la misma manera bueno, cuando hablamos de economía, tenemos que tener en cuenta la diversidad de actores y la diversidad de procesos que constituyen la economía, porque de nuevo, normalmente cuando hablamos de economía en la universidad estamos hablando prácticamente solo de lo que ocurre en lo que podemos llamar la economía blanca, la economía formal. Va a parar un momento porque tengo unos pesados arriba que son... Bien, decía, parece que se han calmado. Esto del encierro es lo que tiene. Bueno, decía que normalmente nos ocupamos exclusivamente de lo que podemos llamar la economía blanca, la economía formal, la que cumple con la normativa sobre creación de empresas, sobre el pago de impuestos, sobre el trato a los trabajadores, etcétera. Bueno, pero muy a menudo, especialmente en los momentos de crisis, estamos entrando de nuevo en uno, como cada 10 o 12 años nos toca, pero también en periodos de bonanza, pues bueno, nos movemos muy a menudo en la frontera de esa economía. ¿Eh? Y eso hace que la complejidad de las organizaciones productivas, de lo que llamamos empresas y que a veces ni siquiera tienen la forma de una empresa, sobre todo en algunas de esas tipologías económicas, pues juegan un papel importante también y hay que tenerlas en cuenta. En ese sentido, bueno, pues hay un autor eh, que utiliza esta terminología un poco de colores para referirse a los distintos tipos de economía en la que hay también actividad empresarial, actividad económica, por ejemplo, emprendimiento muy relacionado con lo que en los últimos años tiene tanta importancia, la figura del emprendedor, y a menudo también con problemas relacionados con la legalidad de determinadas actuaciones. Bien, pues en este sentido hay que tener en cuenta que junto a esa economía blanca, que se refleja en las empresas que estudiamos normalmente, pues hay una economía gris. Una economía gris, es decir, que está entre lo blanco y lo negro, ¿no? Están los grises. ¿Qué sería esta economía gris? Pues una parte importante de trabajo que se realiza, que satisface necesidades, como puede hacer cualquier empresa en una normalizada, formalizada, pero fuera del mercado en todos los sentidos. A veces no fuera del mercado de la monetarización, pero sí fuera del mercado regular. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo doméstico. ¿eh? Cuando la abuela nos está haciendo un suéter, ya no sé si hacen todavía las abuelas suéteres, teóricamente sí, en realidad está generando un producto que tiene un valor. Ha utilizado unos inputs, ha comprado una lana, etcétera, puede que tenga la tricotosa, no va a tener como output la salida del suéter, pero no va a ser puesto a la venta. No va a ser puesto a la venta, pero el nieto o el hijo que utiliza ese suéter va a evitar comprar un suéter. Por lo tanto, forma parte de la cadena productiva. Sin embargo, no podemos tenerlo en cuenta, no podemos afortunadamente
contabilizarlo. Bueno, pero eso es una parte importante de la economía en algunos ámbitos, en algunos colectivos, eso tiene un peso importante. Por ejemplo, pensemos también en el voluntariado. El voluntariado, estamos en la misma situación. Quien está haciendo un trabajo voluntario en realidad está realizando una actividad que en otras circunstancias o en otros casos realiza alguien de forma remunerada, sea una empresa, sea un trabajador asalariado, etcétera. Por tanto, tenemos ahí esa economía gris. ¿Por qué se está produciendo? Se está produciendo, pero no lo contabilizamos como Producto Interior Bruto, por ejemplo. Bien, esa economía también tiene problemas organizativos, a veces, bueno. Tenemos luego una economía malva, ¿no? ¿Qué es la economía malva? ¿Qué podemos llamar esa economía malva? Bueno, pues son ese tipo de actividades marginales en el ámbito económico, aunque para algunas personas concretas puede ser su sustento fundamental, no lo olvidemos, o sea, cuando hablamos de actividades marginales, lo decimos con una alegría enorme, porque para muchas familias esa actividad marginal es la actividad principal y la actividad gracias a la cual sobreviven. Bien, pues digamos actividades marginales o a tiempo parcial, actividades que están en los márgenes de esa economía formal, que sí que generan un intercambio económico, que participan dentro del flujo monetario de la economía, pero que no están, sin embargo, tampoco contabilizadas. Tantos servicios personales, la peluquera que viene a casa a arreglar a la señora el pelo, los negocios caseros, la señora que hace las tortillas de patatas muy ricas, que le salen muy ricas y que el bar de la esquina las vende como caseras, sí, sí, que las hacemos nosotros ahí y cada media hora sube a la señora del cuarto que le hace las tortillas o que le hace las tartas para el restaurante, las tartas riquísimas de postre para el restaurante, etcétera, etcétera. Bien, pues todo eso también forma parte de la economía. Y luego tenemos la economía negra propiamente dicha, porque eso sí que tenemos una cierta idea todos, ¿no? Porque hablamos de trabajo sumergido, de economía negra, con relativa facilidad. ¿Qué está aquí? Pues todo tipo de actividades ilícitas. Bien sea porque se trata de empresas que tienen toda la estructura de una empresa, pero que simplemente están sumergidas respecto de la legalidad, es decir, que efectos internos podríamos aplicar todo el análisis de la sociología de la empresa, del análisis de las organizaciones, pero sin embargo, en el marco de la economía general, pues no aparecen tampoco contabilizada su producción, a veces ni siquiera los trabajadores están dados de alta en la seguridad social, no aparecen tampoco en las estadísticas. Tenemos, por tanto, esas empresas sumergidas. Pero además hay las actividades ilícitas que son ilícitas además por la propia naturaleza de la actividad, no porque no lo estén haciendo dentro de un marco regulado, sino por la propia naturaleza de la actividad. Pues tráfico de drogas o tráfico de personas, etcétera. Todos los frutos lavados de dinero, todos los frutos de la actividad ilegal que realizan las mafias, las organizaciones de delincuentes, etcétera. También, pero que también forma parte de la economía, la prostitución, el tráfico de drogas, etcétera, mueve una cantidad importante del Producto Interior Bruto no contabilizado de los países y tiene en su entorno organizaciones a veces muy complejas y que se gestionan también de la misma forma que cualquier otra empresa. Bien, tenemos por tanto eso que hemos visto, todo aquello que queda fuera, que no está contabilizado. Y luego está ese aspecto al que hacíamos referencia de que pensamos siempre en grandes empresas, etcétera, cuando la realidad es que el tejido productivo está formado por pequeñas, ya no digamos en regiones como Extremadura u otras de bajo desarrollo, que ya no es ni pequeñas y medianas empresas, sino microempresas, trabajadores autónomos que funcionan en términos empresariales, que pueden tener algún empleado. Bien, pues una cuestión
importante en relación con esto es la condición de pequeño, la condición de pequeño que tienen estas actividades frente a esa idea general de la gran empresa que hemos venido viendo cuando hacíamos el recorrido de las distintas teorías para analizar su funcionamiento, bien como organización, bien como institución. Bien, lo pequeño se ha instituido, sin embargo, en las últimas décadas, empezado a tener un reconocimiento, se ha instituido como un componente importantísimo de la economía, en muchos sentidos y de forma imprevista. Bien, el asunto empezó de alguna manera en los años 70, cuando veremos en el tema del cambio social, cuando veamos la evolución de la sociedad en el siglo XX, el fin de la sociedad industrial y el paso a la sociedad telemática, etcétera. Bien, pues tras lo que llamamos la crisis del Fordismo, del modo fordista de producción que se produce en el último tercio del siglo XX, sobre todo en el marco de la crisis económica que abrió, de alguna manera, que señaló el fin de ese sistema productivo, que fue la crisis del 70, que se inicia con la crisis del petróleo del año 73 y que sigue en los años siguientes. Bueno, pues empieza a darse un fenómeno que luego, crisis tras crisis, vemos reaparecer una y otra vez. La última vez, pues en la crisis de 2008 a 2013, 2014, bueno, apenas estábamos saliendo cuando nos ha llegado esto del coronavirus y la crisis que va a venir a continuación. Bien, pues, ¿qué se produce en ese marco de esa crisis de los años 70? Pues primero empieza a aparecer una reivindicación de la pequeña producción artesana frente a la producción de la gran empresa. La producción mecanizada, artificial, frente a esa producción natural del artesano. Se empieza a reivindicar el autoempleo, es decir, se multiplican los trabajadores que se autoemplean como trabajadores autónomos, se desarrollan y se alimentan y se proclama la necesidad de tecnologías a pequeña escala para producir a pequeña escala diversificada frente a esa uniformidad que marcaba el modelo fordista de producción. Empiezan a entrar en crisis grandes organizaciones entonces, ¿y cuál es la solución que van a encontrar? Pues precisamente la subdivisión, muy a menudo, de esos grandes consorcios que se habían creado, de esas grandes corporaciones, la micronización de alguna manera. Todos aquellos subsectores de una gran corporación, de una gran empresa, que podían ser externalizados de alguna manera, podían ser una forma de descentralizar, bueno, pues van a subdividirse en empresas más pequeñitas. Va a aparecer entonces, aunque nos suene como muy reciente, porque en la última crisis económica ha habido una exaltación, una exacerbación de la defensa del emprendedorismo, en realidad no es nada nuevo. Aparece también en los años 70 las ideologías neoliberales que empiezan a construirse en aquella época, pues bueno, apoyan al emprendedor dentro como parte de ese proceso precisamente de micronización de las grandes corporaciones. El emprendedor, ¿en qué términos se entiende en aquellos momentos? Pues bueno, el diseñador que antes trabajaba en una oficina, en un departamento, dentro de la gran empresa, pensemos del fabricante de coches, y que, bueno, en un momento determinado le dicen, bueno, pues móntese usted su empresa de diseño y le contratamos el diseño. A lo mejor incluso usted gana más porque además puede trabajar para otros, aunque luego puede haber truco, porque esos contratos suelen estar muy atados, pero en principio, en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que como alternativa al desempleo,
porque se iban a cerrar ese tipo de secciones o de departamentos, pues estas personas optan por ese autoempleo. Bien, en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esa gran empresa que estaba teniendo problemas, pues se quita de encima una serie de costes que transfiere a ese trabajador autónomo, a ese emprendedor que ha creado su laboratorio de diseño o su laboratorio de cálculo de estructuras o su laboratorio de lo que sea, de asesoría fiscal o de asesoría legal, etcétera, etcétera. Bien, también en esa misma época es cuando va a empezar a percibirse, en ese marco de esa crisis enorme que fue la crisis de los 70, mucho más dura que la que hemos vivido recientemente. No sabemos la que viene ahora cómo será, pinta mal, desde luego. Bien, pues en esa crisis de los años 70 empieza a ponerse también, lógicamente, en evidencia pues el peso que en el empleo y en el PIB de los países pues tienen esas pequeñas y medianas empresas, esas microempresas que tradicionalmente no se estaban teniendo en cuenta. Y bueno, pues empieza a poner en evidencia cómo esas pequeñas empresas son capaces de optimizar no solo el trabajo en sí, el trabajo tradicional que antes estaba realizando en una empresa grande, sino además que son más funcionales a la hora, pues bueno, de incorporar innovaciones tecnológicas, por ejemplo, o de precisamente diseñar esas innovaciones, arriesgarse a incorporar. Bueno, a partir, por tanto, de esa crisis del modelo forcista, empieza a haber una exaltación de lo pequeño como unidad productiva claramente diferenciado de la gran empresa. De ahí, en ese momento, pues cuando se publica, hacía referencia a ese concepto de lo pequeño es hermoso frente a lo grande. Es un libro de Franz Schumacher, era un ingeniero de origen alemán, pero instalado en Inglaterra, que desarrollaba tecnologías para los países en vías de desarrollo. Y bueno, frente al modelo tradicional que se les venía poniendo en marcha en los países en vías de desarrollo en los años 50, 60, a través de las ayudas que países como Estados Unidos o la Unión Soviética en otros sentidos, pues que incorporaban grandes tecnologías para crear grandes factorías. Bueno, pues Schumacher promovió la creación de tecnologías adecuadas a la escala de donde se iban a necesitar. Y bueno, ese concepto de lo pequeño es hermoso que él utilizó adquirió bastante, tuvo bastante impacto en aquella época. Bien, naturalmente, como decía, todo eso volvió a aparecer en la crisis de los 90, volvió sobre todo a aparecer en la crisis del año 2008 y probablemente lo vamos a ver todavía aparecer de nuevo. Naturalmente, todo eso que es pequeño, digamos, que en unos casos es producto de la micronización, de la externalización de determinadas actividades de las grandes empresas, en otras es porque, bueno, no hay otra forma de encontrar una posibilidad de empleo que la iniciativa como trabajador autónomo o pequeñas empresitas de unos pocos trabajadores, etcétera. Bueno, el resultado de todo eso que se ve es que no es tan bonito como cuando se decía lo pequeño es hermoso. Primero, porque cada vez que hay una crisis económica post-fordista, porque estamos viviendo, estos llevamos pues prácticamente 40, casi 50 años, casi medio siglo en ese proceso de transformación y que cada crisis se vive prácticamente por eso, de la misma forma, hasta que bueno, la sociedad telemática y las nuevas formas productivas se hayan implantado definitivamente. Bien, pues lo que vemos es que por un lado esas alternativas al empleo, que es ese autoempleo, pues como alternativa es muy débil en realidad.
como alternativa es muy flojita y no es muy defendible. Porque ¿qué pasa? Que cada vez que ocurre esto y se disparan, digamos, la aparición, la creación de pequeñas empresas, de pequeños negocios, de pequeños autónomos, y se observa, digamos, su evolución, pues lo que vemos es que la vida que tienen ese tipo de pequeñas empresas es muy corta. La inmensa mayoría fracasan en los primeros años. Y bueno, en unos casos vuelven a intentarlo, en otros pues intentan hasta conseguir entrar a trabajar en otra empresa más grande o en el Estado. Bien, de promedio no más de, depende de los ciclos también, pero no más de una de cada 5 de estas microempresas se mantiene más de 5 años. Es muy raro, por tanto. ¿Y por qué? Pues porque es lógico, porque eh, uno puede pintar muy bonito el emprendimiento, pero el microempresario que emprende un pequeño negocio, una pequeña actividad, se encuentra en una situación de soledad enorme frente a la, no solo ya a las grandes empresas, sino a la, incluso a la pequeña y mediana empresa, porque claro, lo que en términos normativos y legales incluso entendemos como mediana empresa en territorios o en espacios como el nuestro, son grandes empresas en realidad. Bien, pues por tanto, esa soledad del microempresario frente a las grandes empresas, de las que pasa a ser prácticamente una especie de siervo. No un trabajador independiente, sino una especie de siervo, de colono casi. Otra cuestión que se evidencia es que en general las condiciones sociales en estas microempresas de los trabajadores pues suelen ser peores que en las grandes empresas. Entonces, entre otras cosas porque las dificultades del empresario también son mayores, pero es evidente pues que los trabajadores de los pequeños comercios pues no tienen una estructura de derechos laborales, etcétera, como los trabajadores de los grandes centros comerciales, aunque la naturaleza del trabajo precario sea, pero en cuanto a condiciones estrictas de trabajo, remuneración, derechos laborales, etcétera, siempre están mejor en las grandes empresas. Muy a menudo muchas de estas microempresas pues se acaban sobreviviendo a base de salirse fuera de esa economía blanca, salirse hacia esos márgenes, hacia la economía malva o hacia la economía negra. Muy a menudo acaban en la economía sumergida como una única forma. Y luego, pues bueno, el otro de los argumentos que se suele utilizar a menudo para vender el emprendimiento, para eso es esa facilidad para la innovación que tiene ese pequeño empresario, esa microempresa, pues es un poco falaz. ¿Por qué? Porque las innovaciones reales en realidad se generan en las grandes empresas, porque son las que tienen capacidad en cuanto a capital, en cuanto a personal que pueden dedicar durante un tiempo a pensar simplemente en un nuevo modelo, en una experimentar, etcétera, hacer I más D más I, eso que llamamos investigación, más desarrollo, más innovación. Esos microempresarios, pues bueno, pueden, no os digo que no desarrollan conceptos, productos nuevos, a veces nuevas formas de producirlos, introducen nuevos materiales, pero la mayor parte de las grandes innovaciones que vemos las terminan generando. Nos fijemos en el sector que nos fijemos, las terminan generando las grandes empresas. Bien, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que no tenemos solo grandes empresas en ese tejido. Además de que no tenemos solo grandes empresas, pues no tenemos solo empresas capitalistas según lo que entendemos como la empresa en estándar en nuestra sociedad. Bien, tenemos por tanto un tejido productivo también que podríamos llamar no capitalista o en los márgenes del capitalismo o en la zona malva de entre capitalismo y otras cosas.
Uno de los componentes fundamentales en este sentido, vamos, el más importante, es el cooperativismo. ¿De acuerdo? O ahora se utiliza la denominación de economía social para referirse a este concepto, el cooperativismo, que es como se ha conocido y como se sigue conociendo en buena parte de las sociedades. El cooperativismo y que tiene mucha relación también con lo que acabamos de ver, porque muy a menudo el cooperativismo surge precisamente como una forma de solucionar los problemas derivados de una gran empresa que ha entrado en crisis, por ejemplo, ha producido despidos masivos y esos trabajadores, pues muchos de esos trabajadores se autoorganizan, crean una cooperativa para seguir produciendo aquello que ya no se podía producir en esa gran empresa, por ejemplo. O sea que muy a menudo tiene relación con lo que acabamos de ver. Bueno, la economía social o el cooperativismo es una forma de autoorganización de los trabajadores. Y en este sentido, pues tiene una historia muy larga. Se ha ido desarrollando prácticamente en paralelo al desarrollo de la empresa capitalista, que es la que, bueno, se ha convertido en dominante en la sociedad industrial, se convirtió en dominante y sigue siendo el modelo de empresa dominante en nuestras sociedades occidentales. Bien, pero esta economía social, estas formas de cooperativismo siguen estando ahí en paralelo. Aparece en el siglo XIX el cooperativismo precisamente como respuesta a la aparición de la moderna empresa industrial capitalista, que genera un proceso de concentración de la producción. La revolución industrial, la introducción de la maquinaria de vapor, la creación de las factorías, de las nuevas fábricas, etcétera, va a concentrar primero a muchos trabajadores, antiguos trabajadores artesanos que pasan a ser obreros, pasan a proletarizarse en esas fábricas, pero en unas condiciones de desprotección, porque al surgir esas fábricas, desde luego no había normativa laboral, no había derechos laborales, mientras que los artesanos, los antiguos artesanos, sí que tenían todo un tejido normativo desde la Edad Media que los protegía en muchos sentidos, un tejido normativo, un tejido asociativo, etcétera. Por otro lado, esa creación de factorías pues, produce un vaciado de las áreas rurales. Bueno, pues en respuesta un poco a esos procesos, a eso que supuso la revolución industrial, pues aparecen las primeras propuestas de economía cooperativa, de empresas cooperativas. Va a haber una serie de fuentes que lo van a ir alimentando. Primero el socialismo utópico, las propuestas de Fourier, de Saint-Simon, de algunos de los que llamamos los socialistas utópicos, digamos, anteriores a lo que los marxistas llaman el socialismo científico, que es la propuesta de Marx y Engels. Bueno, pues estos socialistas utópicos planteaban la conveniencia de que la producción industrial se organizara de forma cooperativa, entre autoorganizándose los propios trabajadores, etcétera. El anarquismo que surge también, que deriva de esos primeros sociólogos, de esos primeros socialistas utópicos. Hay algunos pensadores del anarquismo importantísimos en este sentido, como Proudhon, bueno, pues son partidarios antes, incluso ya cuando se desarrollan las teorías, la doctrina marxista más elaborada, ese socialismo más elaborado, pues estos anarquistas se mantienen una línea muy distinta porque no piensan en los mismos términos de gran empresa que el marxismo va a pensar también como alternativa para la salida supuesta del capitalismo. Entonces está alimentando, por tanto, también las ideologías anarquistas esa preeminencia de la autoorganización de los trabajadores de forma cooperativa, aunque no utilizaban esa terminología exactamente, ni lo llamaban entonces
economía social. Y luego, pues, hay toda una corriente también importante, esto ya desde la segunda mitad del siglo XIX, más bien, y sobre todo de finales del siglo XIX y principios del XX, en lo que se llama el pensamiento social cristiano, sobre todo a partir de las encíclicas de León XIII, del Papa León XIII. Digamos que la Iglesia encuentra como una de las formas de penetración en las masas obreras, en las grandes ciudades, en las zonas industriales, pues digamos, enfrentar frente a las doctrinas socialistas, comunistas, etcétera, que surgían y que atraían a la clase obrera en esas zonas, pues promueve el desarrollo del cooperativismo como una forma de ubicarse en una posición, digamos, de no aceptación del capitalismo bajo sus reglas de mercado, digamos, salvajes, y de oposición al socialismo que se presentaba como alternativa a ese capitalismo. Bien, esas distintas fuentes van a alimentar el desarrollo del cooperativismo, que va a alcanzar ya en el siglo XX bastante importancia en algunos países. Y luego, pues, se ha ido desarrollando con otras experiencias que se han ido surgiendo en distintos países según el modelo social y político vigente. En Israel, por ejemplo, entre los años 50 y finales del siglo XX todavía existen, pero no tienen ya esa característica colectivista tan fuerte que tenían, pues aparecen los kibbutz, que eran pues una forma de organización colectivista de la producción agrícola, muy conectado con el propio proceso de ocupación del territorio en los momentos de creación del Estado de Israel. Los kibbutz son un sistema socialista de producción en el que la tierra, todos los de son propiedad de la comunidad, del kibbutz, de la cooperativa, como se le quiera denominar. La gente vive, pues, casi según el modelo de los socialistas utópicos, de Fourier, etcétera. Vive cada cual en su casa, pero dentro todos del kibbutz. Los niños son educados por la comunidad. No hay como los niños son todos hijos de todos, pudiéramos decir, son hijos del kibbutz. El kibbutz los educa, el kibbutz los envía a la universidad, etcétera. Los kibbutz desarrollan su propia industria de transformación. Algunos se convirtieron pues, precisamente en núcleos tecnológicos muy importantes. Bien, por tanto, esa experiencia influyó en otros muchos ámbitos, aunque es una experiencia muy local, muy circunscrita al caso de Israel. Otra innovación, digamos, que se produce también en el siglo XX es después de la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia es uno de los países que queda dentro de la órbita, digamos, de la Unión Soviética, pero que sin embargo rompe con ella muy pronto y mantiene una tercera línea, digamos, con los países llamados precisamente no alineados, una serie de países que se ubicaban entre el bloque, que no estaban dentro del bloque soviético, pero tampoco aceptaban, digamos, los parámetros, los principios del bloque capitalista, ¿no? Del bloque proamericano. Bueno, pues uno prácticamente el país que lo lideraba aquellos movimientos no alineados era Yugoslavia, y ahí se desarrolla una forma de socialismo al que recibió la denominación de socialismo autogestionario, en el que hay una diferencia respecto al comunismo soviético, en el comunismo soviético, digamos que los medios de producción, las fábricas, son del Estado. En el caso de Yugoslavia se suponía que los medios de producción son de los propios trabajadores. No son fábricas, no son empresas del Estado, sino que son fábricas de los propios trabajadores donde participan ellos en la toma de decisiones, etcétera. Bueno, ese modelo autogestionario quedó subsumido, desapareció, sobreviven, lógicamente, en forma de cooperativa, pues una serie de las empresas del
del régimen de Tito, pero eso ya se ha transformado. Otras iniciativas, pues en determinados momentos álgidos, digamos, de movimientos alternativos, pues han surgido experiencias en esta línea, en lo que se llaman los movimientos post-68, pues mayo del 68, los ecologistas, el naturismo emergente, los grupos de ayuda al desarrollo, las luchas feministas, todos esos movimientos alternativos que se inician en esa década de los años 60, finales sobre todo, van a generar también muchas experiencias. La creación de comunas libertarias, etcétera, y formas organizativas nuevas, bueno, formas de intercambios de tiempo entre dentro de determinadas comunidades, iniciativas muy diversas. Y en los últimos tiempos, pues bueno, nuevas formas de neocomunitarismo, que no es exactamente, aunque parezca, no tiene nada que ver con el comunismo, pero movimientos que, digamos, proclaman la necesidad de la colaboración, de la cooperación en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, etcétera, y que se intentan generar a partir de ahí procesos productivos vinculados a esas comunidades. Siguen, por tanto, surgiendo en paralelo, digamos, el cooperativismo formal, como lo entendemos, pues ha seguido desarrollándose, pero como digo, pues van apareciendo iniciativas nuevas y formas cooperativas nuevas en los últimos años, por ejemplo, pues han emergido, que algunas han planteado problemas legales serios y han tenido problemas legales serios, formas organizativas de artistas o determinados creadores que encontraban en el modelo cooperativo pues una forma de evadir determinados costes del trabajo autónomo relacionados con la seguridad social, con los impuestos, etcétera. Bien, en cualquier caso, prácticamente todas las sociedades capitalistas, en casi todos los países, hay una promoción del cooperativismo como una forma, porque no deja de ser una forma que en muchos casos pues resuelve también problemas de desempleo, porque permite que los propios trabajadores desempleados pues puedan desarrollar iniciativas. A veces esas iniciativas, esas empresas cooperativas funcionan, tienen éxito, bueno, pueden llegar a convertirse, como en el caso de España ocurrió con el grupo Eroski, perdón, con el grupo Eroski, Eroski era la marca de hipermercados, con el grupo Mondragón, en una auténtica multinacional. Y hay otros grupos cooperativos en Europa y en otras partes del mundo que también alcanzan esas características. Pero normalmente cuando pensamos en cooperativas también pensamos en términos de pequeño, es raro que sean grandes. Bueno, ¿qué ventajas tiene el cooperativismo? Bueno, pues para los trabajadores tiene muchas ventajas, por supuesto. Primero, que los propios trabajadores son quienes determinan quién forma parte de ese grupo. Cuando uno va a trabajar a una empresa no puede elegir a sus compañeros. A veces ni puede elegir empresa. Algunos técnicos no pueden permitirse, pero en general no puede. Bien, el cooperativista elige quién quiere trabajar, con quién quiere trabajar. Los jefes y representantes son elegidos y destituidos por los propios trabajadores. La distribución del trabajo se hace según normas equitativas, no lo impone un empresario o sus representantes o sus directivos, y la remuneración además se hace según principios de equidad que han sido fijados y aceptados por los propios trabajadores. Por tanto, no hay un capitalista que se lleva una parte de la plusvalía y unos trabajadores que tienen que racanear, que rascar de esa plusvalía su parte también. Naturalmente plantea también problemas importantes el cooperativismo. Primero, en términos organizacionales. Venimos viendo tanto los aspectos organizativos como institucionales de la empresa. En términos organizacionales, pues por ejemplo, porque cuando se incorporan técnicos a la cooperativa,
pues puede hacer chocar los principios burocráticos que va a intentar incorporar el técnico, el organizador, frente a esos principios democráticos que rigen la propia organización cooperativa de forma natural. Por otra parte, el propio gobierno democrático pues, plantea problemas de lucha por el poder. De la misma manera que veíamos en su momento al hablar de la organización informal, que la competencia por el liderazgo, pues en el caso de las cooperativas ocurre muy a menudo eso. Y por otro lado, pues hay otro tipo de problemas organizacionales, pueden aparecer pues desde el punto de vista de que si a la cooperativa le va bien, pues a menudo pues termina contratando también asalariados. Y puede plantearse aquí problemas de equidad también o conflictos relacionados, pues bueno, porque los socios no dejan de ser trabajadores y puede ser que los socios estén ganando más que esos trabajadores que están asalariados para ellos. Entonces el socio se convierte en parte en capitalista, digamos, en empresario explotador, pudiéramos decir, de ese trabajador. Bien, y luego en términos institucionales, desde un punto de vista institucional, pues también plantea problemas. Por ejemplo, esas grandes grupos cooperativos, se espera de ellos y de las cooperativas en general, bueno, como tienen ese origen social, etcétera, esas, bueno, pues se espera como unos balances sociales positivos, es decir, como que sean más buenos con la sociedad, cuando no dejan de ser una empresa que intenta obtener beneficios, solo que se van a repartir de una forma distinta que en la empresa, que en el modelo de empresa capitalista estándar. Con lo cual, pues bueno, eso puede plantear también problemas respecto a la sociedad. Ah, pero esto no era una cooperativa de trabajo. Sí, sí, bueno, pero no por eso vamos a hacer más acción social que la que haga cualquier otra empresa. Bien. Y el tercer aspecto, vamos a detenernos un poquito a descansar. Bien, y el último aspecto de estas nuevas formas, de estas formas distintas de la empresa en el aparato productivo y organizativo de la producción, pues hay que hacer referencia a las ONGs. Bien, hay una serie de tendencias también en las últimas décadas que han venido marcando o que explican el boom que hemos tenido de lo que llamamos organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, lo que se llama el tercer sector, que, bueno, lo explican. Primero hemos visto, a partir de los años 70 del siglo XX, sobre todo cómo las formas de gestión y de organización empresarial pues se han ido aplicando y se siguen aplicando cada vez a más ámbitos, cada vez más aspectos de lo público, la propia enseñanza universitaria, la forma en que la organizamos, la gestionamos, etcétera, cada vez, o sea, es uno de los últimos sectores en los que se han aplicado estas formas de organización y gestión empresarial en lo público. Bien, eso por un lado. Es decir, la organización empresarial, o la gestión de naturaleza empresarial, alcanza a cada vez más ámbitos. Por otro lado, hemos asistido en las sucesivas crisis económicas que se han producido, que se han en las últimas décadas, pues a un proceso de desentendimiento por parte de lo público de cada vez más aspectos de la protección social. Cada vez que viene una crisis y tocan recortes, a menudo se ha optado por sacar, digamos, del Estado, de la estructura del estado del bienestar gestionada por el Estado, determinados aspectos de ese estado del bienestar, de esa protección social que el Estado prestaba hacia organizaciones ajenas a la propia administración.
basadas a menudo en el voluntariado, etcétera. Bien, eso es un proceso y que, de nuevo, vemos que cada vez que viene una crisis económica, pues se recrudece esta tendencia. Bien, ¿esto qué significa? Pues que ese tercer sector, esas organizaciones no lucrativas basadas en origen en el voluntariado, etcétera, como las organizaciones caritativas que existían antes de que hubiera un estado del bienestar, digamos, pues ese tercer sector se convierte en una fuente de ocupación y luego de empleo, con lo cual son organizaciones sin ánimo de lucro, pero donde existe un lucro, donde hay trabajadores, a menudo muchos trabajadores más o menos cualificados, más o menos estables, más o menos a tiempo completo, que reciben una remuneración, lógicamente, por su trabajo. Con lo cual, dice, bueno, es una organización sin ánimo de lucro cuando hay una parte de los miembros de esa organización que viven de la organización. Bien, por tanto, esto ha ido planteando. Por otro lado, hemos visto cómo ese crecimiento o ese proceso de desentendimiento por parte del Estado en muchos países de determinados ámbitos de la protección social, que se lo pasa a ese tercer sector, pues ha generado un proceso por el cual pues esas organizaciones se van atribuyendo la representación de determinados sectores o finalidades presupuestarias a veces, o finalidades diversas de lo que llamamos la sociedad civil, que vimos ya en su momento al hablar de las organizaciones políticas, del sistema político. Por otro lado, hemos visto otro elemento, igual que el Estado cada vez más, lo público se guía y se rige por criterios empresariales, pues las propias ONGs, organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, se han ido estructurando cada vez más bajo criterios de organización y gestión empresarial. De hecho, las propias organizaciones compiten entre sí casi en los mismos términos que compiten en la economía de mercado, que compiten las empresas con sus productos. Y no solo compiten entre sí, sino que pugnan con las organizaciones tradicionales, con la Iglesia, los partidos, los sindicatos, las patronales, por el reconocimiento público y por los recursos financieros, digamos, del gasto organizacional de la sociedad, del gasto que la sociedad dedica a organizaciones. De ahí cuando llega el final de año, pues empiezan todas las grandes ONGs con sus campañas de captación de fondos basadas en que uno va a poder hacer desgravación fiscal al año siguiente en base a esas donaciones que haya hecho a las ONGs. Bien, es importante. Es importante ese crecimiento porque plantea, pues a su vez, problemas organizativos propios de las empresas, pero que se complican en este tipo de organizaciones. Primero, hay dudas para algunos autores que analizan el boom de las ONGs, de las organizaciones no lucrativas, hasta qué punto son un instrumento de lucha contra la exclusión, que lo son obviamente porque muchas de ellas se dedican a eso, pensemos en una Cáritas, en tantas, en Save the Children o de Children, pero estas organizaciones resuelven los problemas estructurales que una sociedad tiene de desigualdad social y exclusión, no pueden resolverlos. Pueden paliarlos, pero no pueden resolverlos. Hay incluso algunos autores que plantean que, bueno, pues como estas organizaciones en realidad legitiman de alguna manera esa desigualdad. Si no hubiera desigualdad, no existiría. De hecho, no olvidemos que las primeras organizaciones de este tipo eran las organizaciones caritativas que se desarrollan en el marco y en base a la doctrina social de la Iglesia, etcétera, como decíamos, igual que el cooperativismo a finales del siglo XIX, que se organizan, pues digamos, precisamente para frenar determinados movimientos de revuelta obrera en
en el marco de situaciones de pobreza a finales del siglo XIX y principios del XX. Por otro lado, plantean otro tipo de problemas porque, como decía, se han convertido en una fuente de empleo, indudablemente. Alguno o alguna de quienes quienes estáis escuchando esto ahora, el día de mañana, pues terminaréis trabajando en trabajando, aparte de que uno dedique su tiempo como voluntario en un momento u otro a trabajar en una u otra, pero trabajaréis algunos en una ONG. Bien, pues en este sentido, son una alternativa real al desempleo, lo que hacen es mantener un subempleo estructural, que le ahorra, entre otras cosas, le ahorra a determinados estados el tener que invertir en crear puestos de trabajo estables para atender determinados aspectos de ese estado del bienestar que predicamos, por ejemplo. Y luego hay también problemas de tipo organizativo. Ahí estábamos viendo aspectos más institucionales, ¿no? De este tipo, pero también tienen problemas organizativos serios, porque claro, en teoría se rigen por principios democráticos, como las cooperativas, pero claro, estamos viendo cómo cada vez más aplican principios empresariales en su gestión y chocan. Por tanto, aparte de que suelen tener unos problemas de hiperliderazgo por parte de los fundadores o de los promotores, etcétera. Bien, por tanto, ahí lo dejamos, también forman parte, por tanto, del tejido productivo, de hecho, y plantean problemas organizacionales e institucionales de naturaleza empresarial también importantes. Bien, otra cuestión que es importantísima en relación a todo esto que estamos viendo de la empresa como institución es la relación que tiene la propia empresa con la sociedad. Si recordáis cuando hablábamos de la empresa, viendo las teorías, llegábamos a la empresa como sistema abierto, cuando empezaron a aparecer esas perspectivas analíticas a finales del siglo XX, de ver cómo la empresa no es algo que esté en el éter, sino que está en un entorno social que le influye y al cual influye también, no solo con sus productos, sino también en el output de la empresa en muchas cosas. Bueno, pues así. Y eso tiene consecuencias en muchos sentidos. La empresa se ubica en un entorno social, por supuesto, esa actividad empresarial, y esa actividad empresarial que trabaja en ese entorno genera unos resultados económicos que son los que normalmente tenemos en cuenta cuando analizamos el funcionamiento de las empresas. Es lo que bueno, pues se aprende a hacer con economía de la empresa, etcétera. Bien, esos resultados responden a las finalidades explícitas para las que se ha creado esa empresa concreta. Nosotros fabricamos teléfonos y los resultados, ¿cuáles son? Pues los teléfonos que hemos vendido, los beneficios que hemos obtenido, porque hemos conseguido tener unos costes, rebajar los costes y aumentar el precio de venta y aumentar además el mercado. Bien, todo esto lo medimos a través del balance económico. Bien, pero esa actividad empresarial en ese entorno en el que se mueve tiene también unos efectos. No solo genera unos resultados, sino que genera también unos efectos. Estos efectos no se han buscado explícitamente, como estas finalidades que estaban en el plan, en los objetivos, entre los objetivos de la empresa. Estos no. Y en ese sentido, eso también es medible y es analizable. Y de la misma manera que tenemos un balance económico, tenemos un balance social de la empresa. Una empresa no se crea para contaminar. No la crea nadie para contaminar. La crea para fabricar algo. Pero fruto de ese proceso de fabricación, pues puede generar contaminación, como otros efectos. Bien, tradicionalmente, durante
más de un siglo, durante siglo y medio, prácticamente desde la Revolución Industrial, estos efectos no tuvieron significación ninguna. Tenía efectos, pero ni se tenían en cuenta. Algunos lo sufrían, en el entorno lo sufrían. Bien, pero a partir de mediados del siglo XX fundamentalmente, aunque podemos encontrar ejemplos anteriores, pero fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX, sobre todo de los años, fundamentalmente de los años 60, pues empieza a producirse una situación nueva, y es que ese entorno social tiene un retorno, hacia la empresa. Los efectos que producen en el entorno social la empresa genera efectos a su vez en la propia actividad empresarial o en los resultados de la empresa Pueden tener efectos positivos o negativos. ¿eh? Naturalmente depende del tipo de sociedades, de la regulación política, de la regulación económica, de las características esas del entorno que veíamos, porque, bueno, si hay competencia perfecta, esos efectos van a tener más impacto negativo o positivo en los resultados. Pero si existe un sistema de monopolios en lo que no hay competencia, o hay una economía estatalista, pensemos en el modelo coreano del norte o chino o cubano, etcétera, o hay un sistema de represión fuerte frente a las protestas cívicas, por ejemplo, o ecologistas, etcétera, pues habrá menos efectos del entorno sobre los resultados. Es decir, uno puede tener un balance social negativo porque contamina o porque explota a los niños o porque esto, y puede tener efectos, por tanto, en los resultados. ¿Por qué? Pues porque esa marca quede maldita y, por tanto, los consumidores, o bien porque le pongan querellas a la propia empresa por su actividad y tenga unos costes, unas multas, unos costes económicos, etcétera. Por tanto, esa actividad empresarial genera resultados, pero produce también una serie de efectos que pueden tener consecuencia en la propia actividad empresarial. Bien, pues esa dinámica es la que ha hecho que a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, se haya ido generando la necesidad de medir ese impacto de la empresa en la sociedad, esa relación que tiene la empresa con su entorno. Y han ido apareciendo distintos planteamientos respecto a eso. A veces son simplemente distintos nombres para algo que es parecido. En realidad es formas de intentar analizar cómo se balancea esa desigualdad, digamos, fundamental que vemos en la empresa. Y así, bueno, pues empezaron en los primeros tiempos en que se empezó a pensar en estas cuestiones a nivel interno, digamos, de la empresa, en términos de balance social, de acción social de la empresa, es decir, qué hace, cómo se porta la empresa con sus trabajadores fundamentalmente. Pero los desarrollos más avanzados pues fueron evidenciando ese papel de la empresa en su entorno y empezó a hablarse entonces de responsabilidad social. Responsabilidad social que ya tiene un contenido más amplio porque incluye la acción interna o la acción externa. Hay otros autores que consideran que la acción social es la que lo incorpora todo y estaría la acción interna y la responsabilidad social como acción externa. Han ido apareciendo también denominaciones, decía, distintas como responsabilidad social corporativa, que además de que sea por el origen anglosajón un poco, es que tiene un significado distinto, porque esto se utiliza en general para todo tipo de organizaciones. Cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa, sabemos que estamos pensando claramente en empresas que tienen un impacto y que quieren tener un impacto positivo en la sociedad, etcétera. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, hablamos de organizaciones, incluidas las empresas.
pero cuando veamos hablar de RSC, estamos pensando, puede uno estar hablando de la responsabilidad social de la Universidad de Extremadura, que no es una empresa, pero que quiere tener también un impacto o un reconocimiento, etcétera. Por tanto, la responsabilidad social se aplica también a organizaciones públicas. Bueno, ha habido un largo camino hasta llegar hasta que esto ha alcanzado carta de naturaleza, que ha sido muy reciente. En los últimos años, pues ha multiplicado cursos, cursillos, organismos, fundaciones, observatorios sobre la responsabilidad social. Pero pensemos que, bueno, yo empecé a dar clase en esta facultad hace 25 años y desde luego cuando incorporé estos temas entonces en los primeros cursos de sociología de la empresa no existía nada de eso y tardó muchos años en que en otras áreas en otras disciplinas empezase a incorporarse esta idea de la responsabilidad social. Porque ha sido un proceso, porque lógicamente las empresas no se crean para tener responsabilidad social, se crean para obtener beneficios y entonces, bueno, ¿qué procesos han ido empujando en esta dirección? Bueno, primero un cambio importante que se produjo pues en esa segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60 de nuevo, que fue el desarrollo de lo que llamamos valores postmaterialistas. ¿Qué significa valores postmaterialistas? Hace referencia a cómo, a partir de un nivel de desarrollo, en las sociedades se dejan de primar. ¿Recordáis la escala de necesidades de Maslow, que habréis visto, os sonará si no os suena, como plantea cómo, digamos, los individuos van buscando sucesivamente persiguiendo objetivos distintos, desde los más básicos, que es la mera supervivencia, alimentarse, luego la seguridad, luego las buenas condiciones de vida y finalmente en lo más alto la trascendencia, cuando uno tiene todo, digamos, pero hasta que no ha rebosado, digamos, y de esa forma de la pirámide, hasta que uno no rebosa del primer nivel de la pirámide, es difícil que se plantee el siguiente y así sucesivamente. Bueno, pues en los años 60 se había alcanzado un nivel de desarrollo económico importante, de bienestar en las sociedades capitalistas occidentales y empiezan a emerger esos que se llaman valores postmaterialistas. Es decir, cuando la gente se empieza a preocupar ya no tanto por tener, ni siquiera por tener más, sino por la calidad de vida. Es cuando empiezan a aparecer las preocupaciones ecologistas, también la preocupación por ser bueno con los demás, etcétera. Es decir, esa necesidad de trascendencia de alguna manera. Bien, esos valores postmaterialistas pues van empujando en esta dirección. Otra corriente importante es la propia preocupación ética empresarial. Hay una tradición, evidentemente, desde el siglo XIX, desde el inicio mismo de la sociedad industrial, de filántropos, de gente que, bueno, a la vez que promovía empresas, pues tenía la voluntad clara de proteger a sus trabajadores y de tener un impacto positivo en su entorno por sus valores morales o religiosos o del tipo que sea. Bien, pues esa preocupación ética empresarial que existe en no pocos empresarios, aunque no en muchos, pero en no pocos empresarios, pues es una corriente también que viene atravesando desde el siglo XVIII, desde finales del XVIII, el desarrollo de la empresa capitalista. Otro elemento que va a ser fundamental, ese va a ser menos ligado a la ética y es la valoración económica de las externalidades. Acabamos de ver cómo una empresa tiene resultados, pero también tiene efectos o impactos, digamos. Bueno, pues a partir de un momento de esa que coincide también de los años 60 y 70 del siglo XX, a partir de las denuncias de determinados economistas, de determinados colectivos, cuando los movimientos ecologistas empiezan a quejarse por la contaminación, etcétera. Bueno, pues empiezan a aparecer planteamientos de análisis económico que ponen en cuestión pues, los principios de la contabilidad nacional o hasta qué punto cuando se está midiendo la actividad económica se está realmente midiendo
todo lo que los costes que tiene esa actividad económica, las externalidades, por ejemplo, que las empresas de las que no se tienen que hacer cargo las empresas, porque una empresa pues contaminaba y allá apenas la sociedad, el pueblo o la ciudad que se encontraba con esas aguas contaminadas que tenía que descontaminarlas después para utilizarlas, etcétera. Es decir, esas externalidades, esos costes, los costes que tienen la salud, determinados productos, etcétera. Bueno, pues empezaron a valorarse esas externalidades, es decir, ojo, que los resultados de esta empresa no son solo lo que nos han vendido, es la caca que nos ha dejado en tal ámbito o los problemas de salud que ha generado, etcétera. Y luego, finalmente, pues bueno, estas corrientes van a empujar ya en las últimas 2 décadas del siglo XX y sobre todo ya en el siglo XXI, pues que la opinión pública, pues bueno, promueva ese tipo de actividades, promueve la actividad empresarial, entre otras cosas porque, pues, por ejemplo, los medios de comunicación viven de la publicidad de las grandes empresas, pero a la vez exigiendo, como en la medida en que los medios de comunicación reflejan el estado de la opinión, pues exigiendo una actividad respetuosa para con su entorno social. Bueno, pues todo eso ha ido generando en la idea de que junto a la contabilidad económica tradicional de la empresa se incorpore esa contabilidad social. Hay una serie de hitos, no nos vamos a detener, pero los tenéis aquí recogidos a lo largo del siglo XX, pensadores de la economía que vieron de otra forma, plantearon cómo había que entender la gestión y la organización de las empresas, teniendo una perspectiva de servicio público, de servicio a la comunidad, de tener un impacto positivo en la comunidad. Unos por razones ideológicas muy claras, como John Bates Clark y su hijo John M. Clark, otros son economistas, que lo que plantean son precisamente la necesidad de encontrar una justicia social en los primeros años del siglo XX para evitar que a los Estados Unidos llegasen las olas, que estaban llegando lógicamente entre los trabajadores de Chicago, de Illinois, las oleadas del socialismo a los Estados Unidos. Hay otros autores como Chester Barnard, ya hablábamos al hablar de la Escuela de Recursos Humanos, que va a hablar mucho de la responsabilidad de los empresarios. El primero que empieza a hacer análisis precisamente de la acción social, llamándolo ya así, fue Theodor Krebs, que fue el que primero que empezó a hablar de medidas de la acción social de los negocios, analizó para una serie de sectores en los Estados Unidos, bueno, qué era lo que hacían por su entorno, por su sociedad, lo intentó cuantificar. Bien, pues ahí tenéis y tenéis el enlace precisamente a las obras que lo marcaron. Son economistas que trabajan como economistas, que actúan como economistas, pero que incorporan esos componentes nuevos que han tardado prácticamente un siglo en incorporarse de lleno en todas las sociedades, pero que aquí tenemos, digamos, todo ese origen. Bien, ¿cómo se enfoca, cómo se puede enfocar eso de la responsabilidad social empresarial? Si quisiéramos construir una escala actitudinal empresarial, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta que la responsabilidad empresarial se puede tener por razones muy diversas. Hay un enfoque economicista puro, más burdo, digamos, que bueno, plantea que la RS es un coste, todo lo que se haga no es más que un coste que no va a aportar beneficios y que por tanto hay que evitarlo. En el caso de muchas empresas, según su tamaño, según su sector, donde estén ubicadas, etcétera, pues realmente puede ser incluso el enfoque más sensato. Hay un enfoque luego socioeconómico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que plantea cómo la acción social o la responsabilidad social corporativa o
empresarial, pues puede generar beneficios netos. ¿Cómo? Pues porque mejora las relaciones con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, evita la legislación adversa, con lo cual va a tener un retorno realmente que puede medirse y, por tanto, tener unos beneficios netos. Clientes que valoren y que, por tanto, compren sus productos, trabajadores que estén más contentos y trabajen mejor, ¿vale? Luego hay otro enfoque que se plantea, es el enfoque holista, que, bueno, pues plantea la necesidad de tener un análisis a corto y largo plazo, atendiendo a todas las variables de interrelación. Hablamos de ese sistema abierto de la empresa con la sociedad, para hacer un balance real de los beneficios que sea a corto, a medio o a largo plazo pueden generarle. Y luego finalmente está el enfoque filantrópico. Como he hecho referencia, como hay una corriente de empresarios filantrópicos que siempre han estado ahí y que siguen estando, bueno, el comportamiento altruista forma parte de la naturaleza humana. Damos, regalamos mucha gente, muy a menudo, cosas, ¿no? O acompañamos o ayudamos a otras personas. Bien, pues eso pues también se hace patente en el comportamiento de muchos directivos, aunque eso suponga un coste. Por tanto, son enfoques distintos que conducen, todos ellos pueden ser coadyuvantes a esa acción social o a esa responsabilidad social, que por supuesto se puede medir, se puede medir. Ya hemos hecho referencia a cómo desde los años 40 Krebs planteó ya sistemas de medida que se han ido desarrollando, la contabilidad social francesa en los años 50 y 60, los balances sociales, etcétera. Bien, pues todo eso se puede. ¿Cómo se puede medir? Pues con las relaciones con el personal, si la empresa gasta en guarderías para los hijos de los trabajadores o incorpora minusválidos o actividades de aprendizaje para minusválidos o incentivos innovadores, extraordinarios a la innovación, ese buzón de las ideas que a veces premian, etcétera, ayudas a la formación de los trabajadores, etcétera. Pueden ser acciones sobre el entorno medioambiental, que gaste en equipos antipolución, que a lo mejor no son legalmente necesarios, pero los incorpora para tener de eso, reducción política, una política de reducción de desechos, diseñando mejor los productos, aunque haya que invertir en I+D, un uso sostenible de los productos y de los recursos, programas de ahorro energético, de diversificación, gastos en I+D en reciclaje, reutilización, participación en programas de intercambio de residuos recuperables, lo que para una empresa es un residuo, para otra puede ser un input que necesita una materia prima a la que le puede sacar partido, con lo cual esa responsabilidad social genera un beneficio inmediato. Programas de ayuda a las organizaciones, a veces las propias empresas, grandes empresas, generan organizaciones dentro de las propias empresas, grupos de voluntariado que trabajan en una cuestión o en otra, o acciones dirigidas a la comunidad a distintos niveles. Desde la mejora estética del entorno industrial, pues hay empresas que pasas al lado de la fábrica o de la empresa y es que parece que ni hay una empresa, ¿no? Todo rodeado de parque, precioso, etcétera, mientras que otras son unas, bueno, contribuciones a la ayuda al desarrollo. Bueno, aquí aparece Contribución al 07, que era un programa de hace 20 años y que año a año, digo, lo tengo que quitar y se me olvida. Pero apoyo a instituciones culturales, visitas de escolares, cuando son honestas, visitas de escolares, no puede, a veces se vende como responsabilidad social, visitas de escolares, por ejemplo, a determinados centros productivos que son problemáticos, como una central nuclear, y que además de tener unos riesgos en sí, esas visitas, pues se utilizan, digamos, para mejorar la imagen de una industria que en sí misma, digamos, es problemática de la opinión pública. O programas de sponsorización en general. Bien, y uno de los aspectos en los que se observa en los últimos años que más trabajan muchas empresas en la línea de responsabilidad social es precisamente a través del medio ambiente. Y esto nos permite de esta manera pues ubicar pues, en otras épocas o en otros temarios, pues el tema del medio ambiente es un tema en sí mismo. Aquí por lo menos mantenemos dentro de esta cuestión el hacer un repaso de
la problemática ambiental, una problemática que es transversal. Bien, para hablar de la cuestión ambiental, su relación con la empresa, con el mundo de la empresa, hay que empezar para entender lo que significa la cuestión ambiental, pues cómo funcionan algunos pequeños detalles que a veces nos parecen sin importancia y que tienen trascendencia, a veces global. Estamos viviendo ahora precisamente uno de esos episodios donde se pone, no es un problema ambiental en sí mismo, al que algunos lo relacionen o lo vinculen, como un pequeño virus, un pequeño acto aparentemente intrascendente, un señor que se hace una sopa de murciélago en una región China, pues genera una pandemia global. Bueno, pues la cuestión ambiental va un poco en esa línea, como pequeños actos, que a veces son actos cotidianos de los que no somos conscientes de su importancia, tienen una importancia global. Yo hace muchos años que me gusta utilizar este esquema, podéis ver más en detalle como un pequeño acto, como pues alguien que además cree que está haciendo una cosa buena, como reciclar un mueble viejo para darle más vida todavía, pues bueno, puede estar contribuyendo a algo tan serio como es el agujero de la capa de ozono que genera ese impacto, esos impactos en, pues entre otras cosas, en el calentamiento, en el cambio climático, etcétera. Como pequeñas acciones, pues bueno, el propelente que usa el bote de pintura se escapa, esas pequeñas gotitas, como las pequeñas gotitas con las que nos podemos contagiar del coronavirus, pues genera algo que las millones, miles de millones, centenares de millones de pequeñas gotitas del planeta, pues terminan generando un problema global. Hay mucho de eso. Otra forma de ver esa relación entre lo local, lo global, es los comportamientos concretos, privados y los efectos que tiene, es el concepto de huella ecológica. El footprint, como se denomina en inglés, que es una forma de contabilidad, digamos, ambiental de nuestra vida cotidiana. No sé si algunos de vosotros en educación secundaria hay muchos profesores inquietos que esto lo utilizan en algunas prácticas. ¿Habéis hecho alguna huella ecológica o no? Lo haremos como ejercicio. ¿Qué es la huella ecológica? Digamos, el resultado de todos nuestros actos cotidianos, actos de consumo, de producción, de ocio, etcétera, el impacto que todo eso tiene, digamos, a nivel planetario en el medio ambiente. Para eso, ¿cómo se hace la huella ecológica? Pues bueno, pues se contabilizan como unidades contables los recursos consumidos y los residuos generados por un determinado espacio de análisis, sea una ciudad, sea una región, un país o una persona. Podemos hacer una persona. Las unidades contables se van a convertir en superficie biológica, superficie del planeta necesaria para proveer esas funciones. Superficie de bosques para proveer esa madera, tierras de cultivo, superficie de bosques también para proveer el oxígeno limpio. La huella resultante, por supuesto, no es un espacio continuo y concreto de tierra, como es una huella. ¿Por qué? Porque debido a la internacionalización de la economía, pues nuestras huellas están diseminadas por el planeta. Tenemos unos muebles que están fabricados con madera de Suecia o de Finlandia o donde sea, con pegamento fabricado no sé dónde, una ropa hecha de aquí y allá. Bien, de la relación entre la superficie que disponemos y la que consumimos resulta el balance ecológico. Esa huella, ese balance ecológico puede ser positivo. Pensemos una tribu perdida en el centro de la Amazonía o en el centro de África o en el que evidentemente consumen menos que los recursos que tienen, es decir, que su trocito de planeta es suficiente y sobra para los recursos que consumen frente
a tantos negativos como puede ser el de cualquiera de nosotros en las sociedades en las que vivimos, o un estado de equilibrio, que sería lo que, pues bueno, los que promueven el desarrollo sostenible se plantearían. Para entenderlo, bueno, pues aquí tenéis un esquema de cómo, pensando en una gran metrópolis, pues aquí podéis ver el conjunto de inputs que necesita para sobrevivir y el conjunto de outputs que genera esa metrópoli en términos de basura, de residuos, de dióxido de carbono, de contaminantes como dióxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí podéis ver cómo se mide cómo se hace esa huella ecológica, ese balance ambiental. Toda la superficie puesta, toda la superficie urbana que tendría esa ciudad de Londres de 7 millones de habitantes, la superficie que tiene municipal, digamos, municipales, porque ocupa más de una, son unas 158.000 hectáreas. Bien, el espacio necesario, bien para la renovación del aire, para la generación de los alimentos, de las materias primas que utiliza, etcétera, para colocar la basura que deposita, bueno, pues serían 8,4 millones de hectáreas. Se calcula, cuando se calculó, ya tiene unos añitos esto, seguramente ahora es más, sea más, 0,2 hectáreas por habitante. Es decir, una ciudad que tiene un territorio de 150.000 hectáreas, en realidad se está comiendo 8 millones de hectáreas del planeta. ¿De acuerdo? Bien, ese es el concepto de huella ecológica que explica esa dialéctica entre la producción y consumo, etcétera, y el medio ambiente. Bien, eso que como veíamos en los efectos de la empresa, pues hasta un determinado momento pues no se le prestó atención, pues ahora constituye buena parte del núcleo civilizatorio y de las preocupaciones fundamentales de nuestras sociedades. Podríamos decir que ha habido como 4 grandes impulsos civilizatorios que han marcado la modernidad de nuestras sociedades. Aunque hablemos de que estamos ya en la posmodernidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad forma parte de esa modernidad, llevamos 3 siglos. Hubo primero un impulso económico que eclosionó en el siglo XVIII con la revolución industrial y la formación de las sociedades industriales capitalistas, el capitalismo como forma de organización productiva. Hubo un impulso político que eclosionó en el siglo XIX con el desarrollo, el surgimiento de la democracia, de las democracias parlamentarias. Hubo un impulso social que eclosionó en el siglo XX con la construcción de los estados del bienestar, el acceso a los bienes de la mayor parte de la sociedad, y el cuarto gran impulso civilizatorio sería el impulso ecológico, que eclosiona ya en el siglo XXI, aunque veremos si tiene una larga tradición y que persigue el equilibrio ambiental. Todos estos impulsos han tendido a la universalización a nivel planetario. Se han iniciado en unos u otros focos, rincones del planeta, pero se han extendido, se han globalizado de una forma u otra. Y todos estos núcleos actúan como ejes de pensamiento, bien sea complementarios o bien opuestos. A veces el impulso económico ha chocado con el impulso político, la democracia frente a la economía. Ha habido golpes de Estado como los de Chile, como el de Chile, precisamente para donde se acabó con la democracia porque estaba poniéndose en riesgo el sistema capitalista, etcétera. A veces el impulso ecológico pues choca con el impulso económico o puede chocar con el impulso con impulsos políticos, etcétera. Pero en cualquier caso, todos ellos, de una forma u otra, sea complementaria, de forma complementaria o sea de forma opuesta, actúan como ejes del pensamiento en nuestras sociedades. En lo que se refiere a ese impulso ecológico, como decía, ha sido un impulso que ha tenido una serie de olas desde, pues prácticamente desde finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en lo que pudiéramos llamar el paleoambientalismo, que es cuando pues empiezan a aparecer los primeros preocupados por la protección de los bosques, del arbolado. En Estados Unidos hay conocidos
promotores de los parques nacionales, pero también tenemos grandes defensores de esos parques naturales o del arbolado, etcétera, en España, como el caso de Joaquín Costa, que es sin duda el más significativo. Bien, pero digamos que el ecologismo como tal no aparece hasta mediados del siglo XX. A principios de los años 60 hay una serie, va a ser a haber una serie de hitos de denuncias fundamentalmente. El ecologismo se inicia con denuncias, igual que el movimiento de las mejoras sociales se iniciaron con denuncias también de las condiciones de vida y de trabajo. Bien, pues denuncias ambientales, lo más conocido es el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que denuncia el impacto de los fitosanitarios en la flora y fauna de la zona cerealista de los Estados Unidos, y sobre todo las denuncias más sistemáticas sobre la contaminación y sobre el modo de producción industrial capitalista que según el cual era imposible, digamos, que no contaminase, que no produjese efectos graves, que hace Barry Commoner y lo que es la Asociación de Científicos Concernidos. Bien, esas primeras denuncias de los años 60 se van a convertir en los 70 en un movimiento casi revolucionario anticapitalista, el ecologismo, que se opone a la economía monetarizada, propia de la era industrial. Se van a desarrollar entonces todo un conjunto de conceptos, de alternativas que hoy forman parte de la cultura ambiental, incluso de la cultura popular. La denuncia de la explotación ecológica del sur por el norte, etcétera. Bueno, en los años 80 ese movimiento ecologista que va a introducir todas estas cuestiones, digamos, en la palestra política y social de las sociedades más avanzadas, pues se convierte incluso en movimiento político y ahí se va a diluir. Pero hay una tercera ola que aparece, estaba ya presente en los años 70 también, pero va a madurar en los años 80 a medida que entra en crisis la ola ecologista, que es la ola ambientalista. Aparece, digamos, el punto de partida vendría a ser el informe Brundtland, el informe que la ONU encarga a la ex presidenta de Islandia sobre la situación del planeta. Y en los años 90, pues ya alcanza carta de naturaleza, se puede hablar incluso de la era del ambientalismo. Los años 90, a partir de lo que fue la primera cumbre de la Tierra, la cumbre de Río, la primera cumbre de Río en el año 92, bueno, pues el ambientalismo lo va a embeber todo, lo va a inundar todo. Los problemas ambientales son asumidos ya por el establishment, mientras que en esta oleada del ecologismo eran denunciados desde fuera del sistema, digamos, desde enemigos del sistema capitalista. En la ola ambientalista, el propio establishment los va a asumir como propios. El propio movimiento ecologista se va a racionalizar, acepta, digamos, de alguna manera la herencia de la sociedad industrial, que quiere compatibilizar con la herencia biológica de las actuales generaciones, o sea que lo que busca es un equilibrio más bien entre economía y medio ambiente. Y las cuestiones en esta época en esta era es cuando las cuestiones ambientales se van a hacer además globales. No solo porque emerjan problemas ambientales globales, algunos muy graves como fue el accidente de Chernóbil, que lleva la contaminación radioactiva hasta las playas del sur de Europa, hasta Almería, hasta la costa de Almería. No solo por eso que aparecen problemas ambientales globales, digamos el cambio climático, etcétera, sino porque digamos que se extiende a todas las sociedades del planeta la preocupación ambiental. Bien, en cualquier caso, no todos los colectivos sociales, no todas las personas se enfrentan a la problemática ambiental de la misma forma. Y en este sentido, digamos que hay como tres posiciones muy claramente diferenciadas respecto a los problemas ambientales. Una, la que podemos llamar perspectiva ecocéntrica, algunos la llaman el movimiento de la ecología. Bien, decía que esa perspectiva
ecocéntrica, es decir, que pone el foco en lo ecológico, en la ecología, en la naturaleza. Tiene una de las denominaciones, porque es uno de los movimientos que está detrás, es la ecología profunda, la deep ecology, que es la ecología profunda. Bueno, el planteamiento que vienen a hacer es que no hay arreglo con este sistema de producción. El planeta está condenado a la extinción, la especie, etcétera, etcétera. El planeta al que además se le otorgan casi condiciones religiosas de madre tierra, una especie de diosa, la diosa Gaia, etcétera. Bueno, pues la naturaleza sería esa diosa ante la que el hombre se debe inclinar con reverencia, digamos, ponerse en la misma posición que el resto de las especies, como uno más, con las que tiene que compartir esa tierra. Se entiende desde esta posición que, bueno, pues que esta sociedad actual no se puede enfrentar, por tanto, al riesgo de extinción porque termina indefectiblemente produciendo más de lo que necesita, contaminando más de lo que necesita, y en la medida de, en cualquier caso, en que los humanos no somos, como decía, nos coloca a todos en la misma más importantes que el resto, pues bueno, dicen, bueno, esto desaparecerá. Ahora, por ejemplo, en el marco de la crisis es muy habitual los discursos de la ecología profunda, ¿no? Es decir, los humanos somos el virus y bueno, vamos a desaparecer y la Tierra se regenerará y volverá a otro ciclo y bueno, habrá otras especies y la humana desaparecerá. Bueno, en cualquier caso, esto implica una denuncia, digamos, un frente sistemático contra el comercio internacional, contra la economía de mercado, contra todas formas de producción a gran escala, etcétera. Por tanto, tenemos esa perspectiva ecocéntrica. En otro extremo, pudiéramos decir, está la perspectiva tecnocéntrica, lo que yo denomino los cornucopianos. La cornucopia, digamos, era el cuerno de la abundancia. Se podía ver en las esculturas y en las pinturas de los clásicos, ¿no? La perspectiva tecnocrática o tecnocéntrica, que pone el foco en la técnica, en la tecnología que va a poder enfrentar todos los problemas ambientales. Digamos que desde esta perspectiva no se preocupan por los riesgos a corto, medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque más ciencia resolverá los problemas causados por la ciencia, más tecnología resolverá los problemas causados por la tecnología. ¿Qué hace falta? Pues que dejemos, desde esta perspectiva, dicen, que coincide normalmente con las posiciones neoliberales, radicales, que el mercado haga una eficiente asignación de recursos. Aquellos que se porten mal, digamos, pues el mercado los castigará y bueno, etcétera. Desde esta perspectiva, por tanto, parten de la idea de que la propia modernización que supone la innovación tecnológica, el desarrollo científico, pues conlleva en sí misma una gestión ambiental cada vez más eficaz, sin que se deje de generar cada vez más riqueza para todos, etcétera. Bien, por tanto, tendríamos esa perspectiva dramática ecocéntrica que tiene pocas esperanzas en que seamos capaces de tener una convivencia razonable con la naturaleza, con el planeta, y esa perspectiva tecnocéntrica que dice, bueno, no os preocupéis que ya lo arreglaremos, ¿no? Sea lo que sea, ya lo arreglaremos. Bien, entre las dos, pues tendríamos una perspectiva que podríamos llamar democéntrica, centrada ni en la naturaleza ni en la tecnología, sino en los propios seres humanos, en la propia, que otros llaman ecorrealista, etcétera. Es una visión, digamos, que parte de una visión cautelosa de las tecnologías, es decir, bueno, las tecnologías pueden resolver, pero a veces cuando resuelven generando otro problema mayor todavía. Y entonces por eso tenemos que observar las tecnologías desde la perspectiva no solo de las generaciones actuales, que podamos ver, ¡ay, qué bien que nos sirve esta tecnología!, sino también de las futuras. Pero, ¿qué les vamos a dejar? Bien, en la ciencia están, por supuesto, las respuestas que podamos encontrar a todos los desafíos ambientales, a los que generamos nosotros o a los que nos plantea la propia naturaleza de forma más o menos imprevista, un tsunami, una epidemia de este tipo.
pero esa ciencia, esa tecnología deben estar sujetas, a su vez, sujetas a controles democráticos. ¿Y cuál es el mecanismo que se ha desarrollado para eso? Pues lo que denominamos el principio de precaución, que en las últimas décadas se ha venido incorporando en forma precisamente de normativas legales, etcétera. Es decir, no se puede incorporar cualquier cosa que se te ocurra hacer para incorporar un nuevo material o una nueva forma productiva sin comprobar, prever los impactos que eso puede tener en el medio ambiente o en las personas, etcétera. Y en este sentido, pues lógicamente, frente a esa perspectiva ecocéntrica, tiene confianza en los estados, en las organizaciones supranacionales como mecanismos de control y de activación de ese principio de precaución. Pero también entiende, desde luego, que el mercado puede jugar un papel. Pero claro, puede jugar un papel allí donde hay unos niveles de desarrollo adecuados para que eso sea posible, porque solo si hay unos consumidores conscientes, que implica un nivel de desarrollo sociocultural, etcétera, y económico, unos valores posmaterialistas, conscientes que van a castigar las malas prácticas y a la vez exige un marco de libertades civiles. ¿Por qué? Porque tiene que haber la posibilidad de denunciar los efectos, los excesos, los efectos indeseados de esa eh, acción, de esa actividad productiva. Por otra parte, decimos, efectivamente el mercado no solo juega, sino que puede jugar un papel importante desde esa perspectiva a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el libre comercio, pues justamente es lo que permite el despegue de los países subdesarrollados, reduciendo su presión demográfica y, por tanto, reduciendo su necesidad de impacto ambiental, porque buena parte de los argumentos que los países en vías de desarrollo presentan cada vez que hay una cumbre de la Tierra frente a los países desarrollados que están dispuestos, digamos, a contaminar menos, dice, bueno, vale, pero es que ustedes ya nos contaminaron hace un siglo, ahora estamos nosotros con derecho a contaminarnos porque queremos crecer. Bien, pues por tanto, ese comercio internacional y esas relaciones económicas internacionales favorecen, facilitan que eso no se produzca así. En cualquier caso, desde esta perspectiva, digamos, el principio ni es dejar que el laissez-faire, laissez-passer, dejar que la actividad económica siga su bola, ni entronizar y endiosar a la naturaleza, sino que es la propia especie humana lo que rige el interés. Si tenemos que proteger el medio ambiente, lo tenemos que proteger para que la especie humana pueda sobrevivir aquí. Porque si la especie humana desaparece, nos da exactamente igual que ocurra con el planeta. Son cosas a partir de ahí. No va a haber una justicia divina que arregle todos esos. No hace falta el equilibrio místico planetario, sino que lo que hace falta es que las generaciones actuales puedan sobrevivir y las futuras también. Es decir, la supervivencia de la especie no puede ponerse en riesgo. Y bueno, para eso, pues la opción que se plantea es ese concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente lo vinculamos al medio ambiente, precisamente. Pero bueno, cuando vosotros estudiáis para economistas y el concepto de sostenibilidad se aplica a muchos conceptos económicos en los últimos años. Viene de ahí, del medio ambiente. De eso se habla de pensiones sostenibles, por ejemplo. ¿Son sostenibles las pensiones? ¿Es sostenible el estado del bienestar? Etcétera. Ese concepto de sostenibilidad. Bien, pues cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando desde la idea de que todo está conectado en el planeta. Y todo está conectado en cada una de esas sociedades. Y hablamos en ese sentido de los círculos de la sostenibilidad que permiten hablar de sociedades sostenibles. Un medio ambiente sano, un bienestar social y una economía fuerte, la unión de esos tres factores es lo que nos genera la sostenibilidad. Una economía fuerte que hace que ese entorno y esa sociedad sea viable.
un bienestar social que hace que sea equitativo y un medio ambiente sano que hace que sea soportable. Bien, pues la unión de esos tres elementos, es decir, ni solo el medio ambiente, ni solo la economía, ni solo el bienestar social generan esa idea de sostenibilidad y de futuro para las sociedades desde esa perspectiva ecorrealista. Bien, en lo que se refiere a la empresa en concreto, toda esta problemática ambiental que hemos sintetizado, hipersintetizada, ¿qué plantea para la empresa? Bueno, pues partimos de una evidencia, la importancia que la ecología, en ese sentido popular de protección del entorno, pues ha adquirido, como hemos visto, dentro del sistema de valores de nuestras sociedades y también, como hemos visto, hablar de externalidades, etcétera, en el análisis económico. Todo eso genera un cambio de sentido. Lo veíamos al principio eh, al hablar de la responsabilidad social. La actividad económica ha estado influyendo negativamente sobre el medio ambiente durante casi 2 siglos, pero desde hace más de medio siglo el medio ambiente está influyendo y puede influir más todavía negativamente sobre los resultados económicos. En muchos términos, pueden ir a la cárcel un directivo, un empresario por determinadas actividades que atenten contra el medio ambiente. Bien, la causa de todo esto, bueno, pues que esas externalidades de las que hemos hablado afectan ya a demasiada gente en demasiados lugares y a demasiadas generaciones vista, con lo cual la sociedad ha decidido que la empresa tiene que internalizar esos costes, que se acabó de externalizar, de dejar que la sociedad se apañe después con los residuos que dejamos o con lo que sea. Bien, esto pues tiene como resultado pues distintas actitudes, hablábamos de esas tres posiciones actitudinales desde la ecología profunda al cornucopianismo y el ecorrealismo en cuanto a las actitudes personales hacia los problemas ambientales, pero las empresas o los directivos de empresas o los empresarios se enfrentan a esta cuestión, digamos que con diversidad de posiciones y que irían desde, que todavía las hay, y sobre todo en algunos países menos desarrollados, desde la ignorancia, aunque todavía las hay también en nuestras sociedades, donde hay una ignorancia consciente o inconsciente de los límites ecológicos y que solo cuando hay graves conflictos, cuando una organización ecologista denuncia, etcétera, o un periódico denuncia, o cuando hay amenazas de la ley, es cuando toman alguna medida de esa ignorancia al otro extremo, que serían las casi ecoempresas, cuando hasta las organizaciones medioambientales se convierten en empresas o se vinculan sus campañas con las de empresas o les acompañan en determinados productos o diseños, etcétera. Ha habido campañas muy conocidas de alguna gran organización como Greenpeace y alguna gran corporación como Mercedes. Bien, pues entre esos dos extremos, digamos, es donde juegan la mayor parte de las empresas. Bueno, tenemos, digamos, distintas posiciones. Tenemos, por un lado, el marketing verde. Hay empresas que, bueno, que utilizan lo ambiental para vender más, eso está claro, sean o no sean ecológicamente responsables. En algunos casos puede ser con motivo, en otras encima ni siquiera es con motivo. Algunas aprovechan pues esos nuevos valores para obtener beneficios extra. Producto natural. Y está uno comprando un producto que de natural no tiene nada, porque si está en una lata, por principio no puede ser un producto natural. Es un producto fruto de una elaboración más o menos compleja. A veces el marketing verde, esta posición, pues bueno, hace que incluso algunas empresas se alíen con algunas ONGs pues para ofrecer una imagen más verde. Otra posición pues es la de la coherencia. Cuando tenemos una empresa que se ha especializado en determinados sectores que están conectados con el medio ambiente, pues tiene que ofrecer una imagen coherente. Una empresa que se dedica a vender agua potable, a gestionar, por ejemplo, sistemas de abastecimiento de agua potable en ciudades,
pues bueno, tiene que intentar vender de alguna manera y tiene que ser coherente un poco con esa actividad y otras muchas todavía más claramente dedicadas a gestión forestal, una empresa que se dedica a gestión forestal, etcétera. Hay que tener en cuenta que el propio medio ambiente, el negocio ambiental, pues se ha ido constituyendo, se ha venido constituyendo en uno de los sectores clave en el futuro a medio plazo. Bien, otra posición es la de la responsabilidad social. Es una de las más extendidas, es la más, bueno, se asumen que hay nuevas reglas de juego, a las que hemos hecho referencia, y bueno, sea por concienciación o por presión legal, por miedo a la de eso, bueno, pues se aplican todos los principios, se hacen los estudios de impacto necesarios, las ecoauditorías necesarias, energéticas, etcétera, se promueve la responsabilidad social, es una de las actitudes más. Y luego tenemos una posición más radical que la podemos encontrar también en determinados sectores, en determinados ámbitos o en determinados empresarios, que es la ecologización altruista, que es cuando uno hace todo un programa de incorporación de la ecología a la propia cultura de la empresa. Es decir, cuando se busca una ecologización total de la producción, porque se es consciente de que no se quiere tener residuos, no se quiere tener ningún impacto negativo en torno ambiental. Y hay muchos empresarios. Por tanto, podemos encontrar desde esa ignorancia hasta eso distintas escalas. No olvidando, en cualquier caso, que todo esto depende también del estado del ciclo económico. ¿eh? Porque claro, hemos comprobado en algunas investigaciones, en algunos estudios sociológicos, como, bueno, muy a menudo, pues como decíamos en esta presentación que llevamos a un congreso ya hace unos añitos, cuando la crisis entra por la puerta, la ecología sale por la ventana. Es decir, hablábamos de cómo buena parte de la protección ambiental emerge precisamente y de la responsabilidad social emerge el desarrollo de los valores postmaterialistas. Pero claro, cuando llega una crisis económica, los valores postmaterialistas, digamos, se diluyen y la gente se centra en valores materialistas. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a obtener mejores ingresos? Etcétera. Y efectivamente, pues bueno, cuando hemos comprobado bien en lo que se refiere a las actitudes, es decir, en la disposición a hacer determinadas cosas o en la preocupación por determinados temas, y ya no digamos cuando nos concretamos en los hábitos de vida, pues vemos que cuando en la anterior crisis, en la del 2008, pudimos observar cómo, bueno, pues las actitudes proambientales de la gente, aunque no hay grandes cambios muy bruscos, pues bueno, aquí vemos una caída, pero pasa del 72 al 60 y algo, la disposición a tener comportamientos ambientales, es decir, seguiría siendo mayoritario. Pero aquí si nos fijamos en los temas que preocupan, pues lo mismo. No hay unas grandes cambios, pero es evidente que cuando hay una crisis económica, digamos que los valores proambientales dejan paso a valores más materialistas. Bien, y terminamos este tema. Ha resultado más largo de lo que yo me he enrollado demasiado en algunos apartados. Quiero que veáis esta película, la comentaremos. No sé si os dará tiempo a verla dentro del plazo de la sesión, sino para otra, o en cualquier caso la comentaréis en el cuaderno de trabajo. Esta película vale la pena verla, aparte de que de que se disfruta, es una película, un documental. Y eso es todo. Hasta luego.